En esta mañana entramos en una sección maravillosa de esta carta que nos ha acompañado ya casi más de un año. Más de un año hemos venido estudiando versículo tras versículo y hemos encontrado riquezas espirituales inigualables que han hecho un bien a nuestras vidas espirituales. En esta última sección hemos venido viendo la importancia de que el cristiano esté firme en el evangelio porque tiene un enemigo poderoso llamado Satanás. El apóstol Pablo, desde el versículo 10 en adelante, nos ha dejado en claro que la vida cristiana consiste en una guerra, en un conflicto intenso contra un enemigo poderoso, invisible y astuto. El apóstol Pablo nos ha enseñado que nosotros estamos en una batalla por vida contra este enemigo. Es por esta razón que Dios, en su infinita gracia y providencia, nos ha equipado con toda clase de armaduras. Esto lo hemos visto detalladamente, hermanos. Lo hemos analizado arma por arma, armadura por armadura, y hemos visto que el Señor en su gracia infinita nos ha equipado de todos los recursos espirituales para combatir contra las acechanzas del diablo. Usted y yo estamos vestidos por completo, desde nuestros pies hasta nuestra cabeza, con toda la armadura de Dios. Estamos equipados para pelear contra Satanás. Nuestros pies están cubiertos con el calzado del evangelio. Nuestros muslos están cubiertos por el cinturón de la verdad. Nuestro pecho está protegido con la coraza de justicia. Nuestra cabeza está cubierto con el yelmo de salvación. Y no contento con esto, el Señor ha puesto en nuestra mano izquierda el escudo de la fe. Y en nuestra mano derecha, el Señor ha puesto la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. ¿Usted y yo estamos equipados? ¿Estamos preparados? ¿Estamos listos? No tenemos por qué tener miedo. No tenemos por qué tener el enemigo. Es el enemigo quien tiene que huir y no nosotros. Ahora bien, aunque Pablo ya terminó de describir todas las piezas de la armadura, aún falta algo. Aún falta lo más importante. Aún falta lo más esencial. Todas estas armaduras serían ineficaces. Serían insuficientes. No tendrían importancia. No tendrían eficacia sin la oración. Es por esta razón que Pablo nos enseña ahora, a partir del versículo 18, en esta parte final de la carta, donde Pablo debería terminar en otras palabras. Pablo termina diciéndonos lo más elemental de la vida cristiana, lo más importante, el secreto, la clave de llevar vida victoriosa en este mundo. Y es la oración. Es la oración. Amado hermano, las armaduras de nada nos servirán si nosotros no buscamos el rostro de Dios. Nosotros seremos soldados, pero soldados diminutos, soldados enclenques, soldados frágiles. Seremos soldados que caeremos en el campo de batalla si no estamos orando continuamente. Es por esta razón que Pablo nos enseña aquí que el guerrero de Dios tiene que contar con la ayuda decisiva de la oración. La oración. Es por esta razón que la oración es una práctica indispensable en la vida del creyente. Hay una sola cosa que el creyente debe de aprender con toda solicitud, y es la oración. De eso depende tu fortaleza. De eso depende tu vida espiritual. De eso depende que tú te mantengas firme contra las acechanzas del enemigo. Toda la armadura de Dios tiene que ser ungida y unida por la oración.
Cuando un creyente es un hombre de oración, una mujer de oración, tiene una gran ventaja. Las fuerzas demoníacas no podrán contra él. ¿Por qué? Porque es una persona que está constantemente sumergido en la vida de oración. Pero aquel que no ora, aquel que no busca el rostro de Dios, entra en decadencia espiritual. Entra en una decadencia, en una frialdad espiritual. Es un cristiano nominal, es un cristiano superficial, es un cristiano débil. Hermano, te pregunto, ¿cómo está tu vida espiritual en este momento? ¿Estás desanimado? ¿No tienes fuerzas para seguir? ¿Estás debilitado? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está ardiendo en avivamiento o tu vida espiritual está en decadencia? ¿Cómo está tu vida espiritual, amado hermano, en estos momentos? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo está lleno tu corazón? ¿Tu corazón está lleno del fuego de Dios o está lleno de temor y de miedo? ¿Cómo estás? Nuestras vidas espirituales entran en decadencia, entran en una frialdad cuando nosotros no estamos buscando el rostro de Dios. Por esta razón, hermanos amados, hoy en día las iglesias evangélicas se encuentran en un estado de enfriamiento espiritual. Aquella iglesia del Nuevo Testamento, esa iglesia poderosa, esa iglesia que conquistó lo ancho y lo largo del Imperio Romano para Cristo, esa iglesia que era una iglesia impactante, es una iglesia que ya se palidece. Es una iglesia que palidece. Es una iglesia debilitada. Ya no hay avivamiento en la iglesia. Ya no hay poder. Ya no hay convicción de pecado. Ya no hay arrepentimiento. Ya no hay santificación. Temor de Dios. Ya no hay sed de Dios. ¿Por qué no hay sed de Dios? No hay sed de la palabra. Lo que ahora existe en las iglesias evangélicas, lo que ahora predomina en las iglesias evangélicas es el pecado. Es el libertinaje, es la carnalidad, es la mundanalidad, es el materialismo, es el consumismo, es el egocentrismo. Eso es lo que vemos a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Y nos preguntamos, ¿por qué hay una frialdad en las iglesias evangélicas hoy en día? ¿Por qué hemos llegado a esta situación tan terrible, tan miserable? Una decadencia total, un enfriamiento total. No hay pasión, ya no hay poder, ya no hay amor, ya no hay temor de Dios. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? La respuesta es obvia. Hemos abandonado la práctica de la oración. Hemos confiado en nuestra razón. Hemos confiado en nuestras fuerzas. Hemos confiado en nuestro conocimiento. Esa es la razón por la cual la iglesia evangélica a nivel mundial está en decadencia. Está en decadencia. En los tiempos pasados, en los tiempos antiguos, la oración era la prioridad del soldado cristiano. No era algo opcional. No era algo a la que recorría de vez en cuando. No era algo que se le ocurría después de un mes, después de un año. No, la prioridad del soldado cristiano era la oración. Tenía que clamar, tenía que buscar, tenía que estar de rodillas, tenía que levantarse a las madrugadas y buscar el rostro de Dios. Ese tipo de creyentes ya no existe. Ahora todo es celular, todo es entretenimiento, todo es materialismo, todo es egocentrismo. No existe hombres y mujeres de rodillas ante el Señor en las madrugadas. ¡Ay! Y sin darnos cuenta, poco a poco, el modernismo ha ido penetrando las paredes de la iglesia. Ahora el creyente moderno ya no cree en la oración, ya no cree en la oración. Por esa razón es que los creyentes modernos ya no oran, porque no creen en la oración. ¿Y por qué no creen en la oración? Porque no creen en el Dios de la Biblia. ¿Y por qué no creen en el Dios de la Biblia? Porque no lo conocen. El modernismo y el secularismo nos ha vendido a un Dios distante. A ese concepto filosófico se le conoce como el deísmo.
El deísmo enseña que Dios existe, pero este Dios que existe es un Dios lejano, es un Dios distante, es un Dios a quien no le interesa nuestros problemas, nuestras circunstancias, nuestras luchas. Es un Dios alejado. Nos creó, nos diseñó, nos puso en este mundo y nos abandonó. Ese es el concepto filosófico del deísmo. La iglesia evangélica lo ha abrazado, lo ha creído. Y es por esa razón que los creyentes modernos ya no oran. ¿Usted conoce a alguien que ora? ¿Usted conoce a alguien que se levanta en las madrugadas y clame y llore en la presencia de Dios? Y pase allí al menos media hora postrado. ¿Conoce usted a alguien? ¿No conoce? ¿Conoce usted a alguien que clama al Señor de rodillas por su papá, por su mamá, por sus hijos, por su esposa, por su esposo, por la iglesia, por el pastor? ¿Conoce? E intenta vivir la vida cristiana con su propia fuerza. Intenta pelear contra Satanás con su propia fuerza, hermano. Usted no se da cuenta de que Satanás le va a meter una bofetada y lo tumbará en la primera ocasión que él tenga. Satanás está en ventaja ahorita, porque la iglesia ha descuidado lo más importante, lo más elemental. Es por esta razón que Pablo, desde el versículo 10 hasta el versículo 17, Pablo nos describe toda la armadura de Dios, pero luego Pablo lo más importante que es la oración, porque todas esas armaduras de nada sirven si el soldado, si el guerrero de Dios no pasa tiempo en la oración. Si toda la armadura que tenemos no lo acompañamos con la oración, es inútil, es inservible. Es por esta razón que Pablo, sabiendo la importancia y la necesidad de la oración en la vida del combatiente cristiano, nos va a hablar acerca de esta disciplina desde los versículos 18 hasta el versículo 20. Así que el día de hoy voy a comenzar con la primera serie de esta enseñanza, a la cual he titulado La oración, su constancia. Ahora yo quiero que tú prestes atención a la primera frase del inicio del versículo 18. Allí hay una frase poderosa al inicio del versículo 18. Primeramente, vamos a leer por completo todo el versículo 18. Lea conmigo con mucho cuidado. Dice así: orad todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mire aquí, como Pablo nos habla de la oración. Pero el día de hoy me quiero enfocar solamente en la primera frase. Quiero solamente enfocarme en las primeras 4 palabras del versículo 18, donde Pablo dice: orad en todo tiempo. Orad en todo tiempo. Voltéale la cara a tu hermano y dile: oremos en todo tiempo. En todo tiempo. La oración es en todo tiempo. Yo quiero que tú pongas tu mirada en esa frase. Esa frase es poderosa. Aquí en esta frase está el secreto de la victoria de un creyente sobre las huestes del mal. Aquí en esta declaración tan profunda, tan corta pero poderosa, encontramos el secreto de vivir una vida cristiana victoriosa. Aquí encontramos el secreto para vivir una vida cristiana en avivamiento. Aquí encontramos el secreto, la clave para vivir una vida cristiana a plenitud. Oremos en todo tiempo. El guerrero de Dios debe orar en todo tiempo. Debe ser constante, persistente y tenaz en la práctica de la oración. La primera prioridad del soldado cristiano es presentarse a Dios en oración. Esto era algo que hacían los hombres del Antiguo Testamento. Abraham, desde que se levantaba, buscaba al Señor. Lo mismo lo hizo su hijo Isaac. Lo mismo hizo Jacob. Todos los hombres y los héroes de la fe eran hombres de oración. Lo mismo pasa con los santos profetas.
Uno de los profetas que se destaca más en la oración es Daniel. La Biblia testifica y nos enseña que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel tenía como hábito, tenía como disciplina la oración, y él oraba en las mañanas, al mediodía y al anochecer, pero no era una práctica de vez en cuando. No lo hacía de vez en cuando, no, lo hacía todos los días de su vida. Este fue el secreto del éxito de Daniel allí en medio de tanta persecución, en medio de tanta corrupción como era el imperio babilónico y el imperio persa. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, nos encontramos con Cristo. Y la primera prioridad de Jesús era la oración. Lo primero que hacía Jesús antes de que el sol salga era buscar el rostro de su Padre. Y lo mismo hacían los santos apóstoles y la iglesia primitiva. Se entregaban a la oración continua, a la oración constante, a la oración, a la búsqueda del rostro de Dios. Eso era lo que ellos hacían. La iglesia se dedicaba a la oración. Ese era el secreto de su poder, era el secreto del avivamiento. Allí fluía el poder de Dios, fluía la presencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la iglesia se entregaba a la oración. Había búsqueda constante, una dependencia absoluta de Dios. Orad en todo tiempo. Es la clave de todo. Es por esta razón que también Pablo era un hombre de oración. La fuente de su fortaleza y su vitalidad era la oración. No era algo que él hacía de vez en cuando, no. Era orar todos los días. Todos los días Pablo se presentaba ante el Señor. Es por esta razón que también Pablo le dice a los tesalonicenses en capítulo 5, versículo 17, les dice en estas 3 palabras, les dice, orad sin cesar. ¿Puedes notar, hermano amado, la intensidad de esta frase tan corta? Aquí está el secreto, hermano, de la vida cristiana y su éxito y su permanencia. Aquí está todo, hermano. Pablo dice en estas 3 cortas palabras que nosotros tenemos que entregarnos a la oración incesantemente. No de vez en cuando, no de vez en cuando, no cuando me recuerdo, sino que dice Pablo, oren sin cesar. A los colosenses les dice en el capítulo 4, versículo 2, dice, perseverad en la oración. Hermano amado, ¿puedes leer esas palabras? ¿Puedes leer esas palabras, por favor? ¿Puedes tomarlo como algo serio? ¿Puedes ponerlo en tu corazón? Pablo le dice a los colosenses, perseveren en la oración, velando en ella, con acción de gracias. En todas sus cartas, Pablo no deja de mencionar la importancia de la oración constante, de la oración incesante, de buscar el rostro de Dios día y noche. En ello radica el secreto del soldado cristiano para que pueda enfrentarse a las huestes del mal. Timoteo, Pablo le dice en el capítulo 1 del versículo 3 de su segunda carta, le dice a Timoteo, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar, sin detenerme ni un solo día, me acuerdo de ti en mis oraciones, noche. Pablo no oraba de vez en cuando, es verdad, simplemente cuando estaba en problemas. Pablo oraba constantemente. Él se acordaba de sus oraciones. Oraba por Timoteo, oraba por Tito, oraba por Silas, oraba por la iglesia de Colosas, oraba por la iglesia de Galacia, oraba por la iglesia de Tesalónica, oraba por cada uno, nombrándolos uno por uno. ¿Cuánto tiempo le duraría orar por todos? No lo sé. Quizás 3 horas, quizás 4 horas, quizás 5 horas, quizás 6 horas. Pero este hombre siempre estaba de rodillas. No hacía otra cosa que no estar de rodillas. Por eso Pablo nos dice, orad en todo tiempo.
orad en todo tiempo. Ahora bien, permítame mostrarte algunas razones por las cuales debemos orar en todo tiempo. Es decir, orar constantemente. En primer lugar, debemos orar constantemente porque estamos en una relación con el Dios Trino. Estamos en una relación. La vida cristiana es una relación del creyente con su Creador. Es una relación con el Dios que le salvó, con el Dios que le alcanzó. Por eso Pablo dice, orad en todo tiempo. ¿Esto qué significa? Que debemos buscar el rostro de Dios, la presencia de Dios todos los días, constantemente, sin cesar, intensamente. Pero ¿qué es lo que hace el creyente de hoy? ¿Qué es lo que hace el creyente moderno hoy en día? Lo que hace es buscar a Dios cuando está en problemas, cuando todo se ha arruinado, cuando tiene crisis en su matrimonio, cuando tiene crisis en su vida financiera, cuando está atormentado, cuando llega la enfermedad, cuando llega la lucha, cuando llega la prueba, ahí recién ese pobre pecador corre a los pies de Cristo, corre a los pies del Señor. Pero cuando no tiene problemas, cuando no tiene situaciones difíciles, cuando no llegan las temporadas de desfavorecerle, esa persona nunca busca el favor del Señor. A eso nos hemos acostumbrado. La iglesia moderna se ha acostumbrado a buscar a Dios solamente cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, cuando está pasando adversidades. Hermano, no espere usted estar en medio de un conflicto, en medio de una crisis para buscar el rostro de Dios. Pablo nos dice, orad en todo tiempo. ¿Cuántos de nosotros hemos esperado todavía que lleguen los tiempos de crisis para orar? ¿Cuántos de nosotros ahora estamos esperando que llegue una enfermedad, que llegue una prueba, que llegue una tormenta, que llegue un sacudón a nuestras vidas para recién volver nuestro rostro a Dios? Pero ojalá lo hiciéramos. Pero cuando uno de nosotros nos enfermamos, cuando uno de nosotros entramos en crisis, primero que hacemos, ¿qué es? Recurrimos a los amigos, recurrimos al médico, recurrimos a alguien, vamos por allá, vamos por acá, buscando ayuda. Y cuando ya vemos que no hay solución en las demás personas, cuando ya no hay solución en la ciencia, en la medicina, ya buscamos escapatoria, estamos tras la espada en la pared, ya estamos arruinados. Cuando ya vemos que no hay salida, recién se nos ocurre orar al Señor. Recién se nos ocurre volver nuestro rostro a Dios. A eso se ha acostumbrado la iglesia moderna. ¿Por qué? Porque la iglesia moderna no conoce a Dios. ¿Y por qué no conoce a Dios? Porque no entiende que la vida cristiana consiste en una relación con Dios, en una comunión íntima con Dios. Es por esta razón que la oración constante es un diálogo con Dios. La oración es un diálogo con tu Creador. La oración no se reduce a una lista de deseos enviados al cielo. No es decirle al Señor, Señor, quiero esto, 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 esto. Esa no es la oración. La oración es un diálogo con Dios, una conversación profunda, donde compartimos nuestros anhelos, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros temores, nuestras luchas con Dios. Es un momento, un espacio para escuchar, aprender, a sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él continuamente para entablar una relación, una comunión, una intimidad. Por eso la oración es eso, hermano amado. La oración no es otra cosa que conversar con Dios, como cuando conversas con un amigo. Cuando conversas con un amigo, le compartes tus alegrías. Cuando conversas con un amigo, le cuentas tus tristezas. Cuando encuentras un amigo de confianza, desnudas tus luchas a esa persona.
te cuentas llorando, gimiendo, triste, agobiado. No le escondes nada a tu amigo, porque sabes que tu amigo te va a escuchar, porque sabes que tu amigo te va a oír. Es una conversación sincera, donde buscas su apoyo, donde buscas contar lo que estás pasando. Quieres que te oiga, quieres que te entienda esa persona. Eso es la oración, y lo mismo es con Dios. Dios quiere oírte, Él anhela oírte. Es más, Dios tiene los oídos tan grandes, grandes, y los tiene tan abiertos, que quiere oír la oración de todo su pueblo, de todos sus hijos. Pero Él quiere que dialoguemos, que conversemos con Él, que nos acerquemos a Él, que podamos buscar su presencia, buscar su ayuda, buscar la comunión, la intimidad con Él. Y esto implica también que la oración constante nos permite algo que los creyentes de hoy tampoco no conocen, y es la presencia de Dios. La presencia de Dios, ¿lo conoces tú? Cuando hablo de la presencia de Dios, ¿puedes entenderme algo? ¿Puedes comprenderme algo? Hermanos míos, una de las actividades más elementales en el ministerio de Jesucristo era la oración. Lucas 5:16 nos dice, pero él, es decir, Cristo, se apartaba, ¿a dónde? A lugares desiertos. ¿Para qué? Para orar. Marcos 1:35 también nos dice, levantándose muy de mañana. Era un lugar, momento. Yo te voy a decir una cosa. Levantarse muy de mañana es el secreto, es el momento, es el espacio más adecuado para hablar con Dios. Y Jesús lo sabía. Jesús se levantó muy de mañana. Esto no lo hacía de vez en cuando. Esto era algo que Jesús hacía todos los días. Y Jesús se levantó muy de mañana. ¿Y qué hizo? Cuando todavía estaba oscuro, salió de la cama, salió de la carpa, salió donde estaba descansando. ¿Y qué hizo? Y se fue a un lugar solitario, a un lugar donde nadie lo podía ver, a un lugar donde un tercero no podría escuchar sus oraciones. A un lugar donde Pedro no estaría, donde Mateo no estaría, donde Juan no estaría, donde la muchedumbre no estaría acosándole. Busco un lugar solitario, con un único propósito. Tengo agua, tengo todo. Hija, tengo todo, gracias, tengo todo. ¿Están aquí, hermanos? Se fue a un lugar solitario. ¿De allí qué hacía Jesús? ¿Por qué lo hacía? ¿Qué es lo que pretendía Cristo con esto? Lo que Jesús hacía era buscar el rostro de su Padre. Jesús quería disfrutar de la presencia de su Padre. Quería la compañía de su Padre. Quería estar, anhelaba, tenía un deseo de experimentar el gozo y la comunión con su Padre. Ese gozo, esa comunión, el Hijo tenía con el Padre en la eternidad. No se interrumpió cuando Él se hizo carne, cuando Cristo se hizo hombre, cuando el Hijo se hizo hombre. Esa comunión, esa relación, ese disfrute de la presencia del Padre, el Padre del Hijo y el Hijo del Padre, no se interrumpió ni siquiera durante la encarnación. Por eso, Juan 17:24 nos habla de que esta comunión entre Cristo y el Padre era algo que ellos disfrutaban desde la eternidad. Y dice así, Padre, Padre, oh hermano, Jesús nos revela a Dios como Padre. Jesús es el único quien se atrevió a decirle a Dios, Papá, Papá.
Para Jesús era su Padre. En la etapa neotestamentaria, nadie más podría decirle, ni un fariseo, ni un escriba, ni un profeta, nadie se dirigió a Dios como Padre. Solo Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Jesús es el único Hijo. Porque el Padre no tiene otro Hijo que no sea Jesús, y solo Jesús. Al único a quien Él engendró en la eternidad fue su Hijo. Él es su amado. Él es el amado. Por eso dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Lea luego lo que dice al final. Pues me has amado. ¿Me has amado? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, el Hijo disfrutaba del Padre, el Padre disfrutaba del Hijo, la presencia del Hijo era disfrutada por la presencia del Padre y el Padre disfrutaba del Hijo. Era algo que ellos hacían por toda la eternidad. Era una relación de amor y de disfrute mutuo. El Padre gozaba de su Hijo y el Hijo gozaba de su Padre. Y esa relación no se interrumpió durante la encarnación. Es por esa razón que Jesús buscaba apartarse de la multitud, buscaba alejarse de todos, se levantaba en la madrugada. ¿Y qué es lo que hacía Jesús? Iba y buscaba disfrutar de su Padre, quería encontrarse con Él, tener una relación íntima, cercana, solamente los dos. Y nosotros ahora también podemos disfrutar de esa relación. Ahora usted, amado hermano, también puede disfrutar de la presencia del Padre. Usted puede disfrutar de la comunión íntima con el Padre. Así como Jesús disfrutaba de la presencia del Padre, experimentaba su favor, experimentaba el gozo, se llenaba de la presencia del Padre. Ahora tú también puedes disfrutar de la presencia del Padre. Si usted no disfruta de la presencia de Dios, nunca va a orar. La oración nunca será una prioridad en su vida, porque la oración para usted es algo mecánico, como que tu oración es un momento de vaciedad, como que tu oración no tiene sentido, porque no has encontrado aún la presencia de Dios. Pero cuando tú encuentras, experimentas la presencia de Dios, la oración se convierte en tu prioridad y lo único que quieres es estar en la presencia del Padre. Quieres disfrutar, deleitarte en la presencia de Dios y es lo único que quieres, estar en su presencia. El salmista lo sabía. Por eso él escribe en el capítulo 27 del versículo 4 del libro de Salmos, dice así: una cosa he demandado a Jehová. Una sola cosa desea este hombre. Una sola cosa anhela este hombre. No anhela más. No quiere nada más. Solamente anhela algo. ¿Y qué es lo que anhela? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su santo templo. Eso es la oración. Contemplar la belleza del Señor, contemplar la hermosura de Jehová. Eso es la oración. Pasar tiempo mirando y contemplando la belleza y la santidad es disfrutar de una relación íntima con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quizás muchos de ustedes no me están entendiendo lo que estoy hablando. Pastor, ¿de qué está hablando usted? ¿Está hablando de misticismo? No estoy hablando de misticismo. Estoy hablando de algo real. El mayor deleite que un creyente tiene que experimentar es experimentar la presencia de Dios. No se compara a este deleite ningún otro deleite.
Este es el secreto para mantenerte en una vida de santidad. Porque cuando tú encuentras deleite en la presencia de Dios, todo lo demás pierde valor. El sexo pierde valor, el dinero pierde valor, las cosas terrenales pierden valor, todo este mundo pierde valor porque has encontrado algo más extraordinario, algo más maravilloso, y eso es la presencia de Dios. Pero otros creyentes están tan apegados al mundo, tan apegados a lo material, apegados a los deleites de este mundo. ¿Y por qué? Porque no han experimentado la presencia de Dios. No han experimentado la presencia de Dios. El anhelo del salmista en el capítulo 42, versículo 1 al 2, describe con claridad lo que es disfrutar del deleite de Dios. Él dice así, con estas palabras, escribe el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Usted sabe que un ciervo no es un venado, es de esa misma especie. El ciervo grita, aúlla, brama, porque tiene sed. Es una fuerza interior. El siervo solamente brama, grita, cuando tiene una sed interior, algo desesperante en su alma, por las corrientes de las aguas. El siervo gime, está oliendo, está viendo dónde puede encontrar un poco de agua, está sediento, busca con desesperación un deseo desesperante de encontrar corrientes de agua fresca. ¿Me estás entendiendo lo que estoy diciendo ahora? El salmista dice: sí, 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 yo estoy desesperado, dice el salmista. Sí estoy yo, sediento de Dios. Así dice, así clama por ti, Dios, alma mía. ¿Puedes entender, hermano, esta palabra? ¿Usted siente esta sed por Dios? Su alma tiene sed de Dios. Estar en la presencia de Dios es su mayor anhelo. Estar en la presencia de Dios es su mayor deseo. El salmista dice: así clama por ti, Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma, mi ser interior, tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Esta desesperación que tiene el salmista, ese anhelo, esa pasión, ese fuego que arde en su interior para buscar el rostro de Dios, es algo que a él lo hace que se postre, que anhele estar en la presencia de Dios. No hay nada más importante para este salmista que estar en la presencia de Dios. Así como para el siervo no hay nada más importante que estar en las corrientes de las aguas, así para este salmista no hay nada más importante, no hay nada que él anhele con desesperación que no sea estar en la presencia de Dios. ¿Usted siente anhelo por la presencia de Dios? Iglesia, ¿usted anhela con desesperación la presencia de Dios? No me digas amén, por favor. No me digas amén si tú no estás buscando su rostro con desesperación. No me digas amén si no eres capaz de levantarte en la madrugada para buscar su rostro, si no eres capaz de dejar las distracciones para volverte a la oración. Si nosotros buscáramos la presencia de Dios, así como estamos en las pantallas, nuestras vidas espirituales arderían en fuego. Arderían.
pero estás triste, flacado, cabizbajo, ávido. El pecado te gobierna, los deseos de tu carne te gobiernan. Eres carnal. ¿Cómo puedes decirme que anhelas la presencia de Dios? La oración constante es una señal de dependencia de Dios. Jesús nunca hacía nada sin buscar la dirección de Dios. Hermanos, escúcheme bien aquí. En Lucas 16, 12 al 13 nos dice así. Cuando Jesús tomó la decisión de escoger a sus discípulos, lo primero que hizo Jesús antes de tomar una decisión tan importante para el futuro de su misión, primero que todo lo que hizo fue consultarle con su Padre. Y nos dice en el versículo 12 al 13 del capítulo 16 de Lucas, por aquellos días Jesús se fue a un cerro a orar. ¿Qué hizo ahí? ¿Están aquí? ¿Cuánto tiempo pasó en la presencia de Dios? ¿Y tú cuántas horas? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto tiempo pasas en la presencia de Dios? ¿Cuánto? Ahí está la diferencia, hermano. Ahí está. Dice que Jesús pasó toda la noche orando. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes llamó apóstoles. Jesús, antes de tomar una decisión tan importante en su vida, lo primero que hizo Cristo fue consultar la dirección de su Padre. Lo mismo tenemos que hacer nosotros. Por eso tenemos que orar en todo tiempo. Porque todos los días, tú y yo, tomamos decisiones. Todos los días elegimos el camino y el rumbo de nuestra vida. Todos los días estamos emprendiendo, estamos haciendo cosas. Todos los días salimos de casa hacia el trabajo. Todos los días hacemos algo. Todos los días nosotros estamos buscando hacer cosas, pero lo estamos haciendo sin buscar la dirección de Dios. ¿Tendrás éxito? Esta es la razón por la cual muchos creyentes fracasan. Muchos creyentes quiebran. Muchos creyentes hacen las cosas. Lo primero que hace el creyente moderno hoy es, primero hace lo que quiere. Confía en sus habilidades, organiza todo, planifica todo, toma la decisión, lo hizo todo. Y luego recién va y le dice, Señor, bendice la decisión que he tomado. Queremos que nuestra voluntad se someta a la voluntad de Dios. Queremos, en pocas palabras, que nuestra voluntad se sobreponga sobre la voluntad de Dios. Ya no es, hágase tu voluntad, sino que ahora es, hágase mi voluntad. A eso ha llegado el creyente moderno. Tomamos decisiones sin consultar la dirección de Dios. Tomamos decisiones pequeñas, grandes, sin buscar su rostro, sin buscar su ayuda, sin buscar su guía, sin buscar su bendición. Nos aventamos, emprendemos, hacemos cosas, pero sin buscar su guía. Hermano, cuando todo salió mal, cuando todo quebró, cuando las cosas no salieron como tú esperabas, dices, Dios mío, ¿dónde estás? Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Y comenzamos con las quejas, comenzamos con el murmullo, comenzamos allí a lamentarnos cuando ya hemos visto los resultados de hacer las cosas a nuestra manera.
Tenemos que buscar el rostro de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días necesitamos de la ayuda de Dios. Todos los días necesitamos que Él nos acompañe, que Él direccione el rumbo de nuestra vida, que Él haga las cosas conforme a su voluntad. Le decimos, Señor, haz tu voluntad, Padre. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para esto? No quiero ir en la dirección opuesta. Señor, no quiero ir en contra de tu voluntad. Padre, guíame. Si tú ves que lo que estoy haciendo no te agrada, arráncalo de mi corazón. Pero no tome esta decisión sin antes consultar y esperar en ti. Jesús lo hacía. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos creemos los soberanos. Nos creemos los importantes, confiamos en nuestra razón, confiamos en nuestra fuerza, confiamos en nuestra experiencia, confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestros socios, confiamos en los amigos, confiamos en los compañeros y luego decimos, esto va a marchar bien, esto va a salir bien, esto me va a ir bien. ¿Por qué? Porque yo soy un experto, porque mi razón me lo dice, porque he planificado bien, porque he hecho todo lo demás. Y luego la sorpresa es grande, porque grande es la ruina cuando no se consulta al Señor. Por eso el Salmo 127, 1 al 2, advierte y nos dice, si Jehová no edificare la casa, léalo cabezón, léalo cabezona, léalo. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es razón. Si el Señor no está bendiciendo tu camino, si el Señor no está vigilando, por más vigilantes que pongas, por más lo que hagas, es en vano. Vuelvo a leer, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Versículo 2, por demás es que os levantéis de madrugada y vengáis tarde a reposar. ¿Por qué? Trabajar, trabajar, planificar, organizar, desarrollar. Nos emprendemos, hacemos las cosas por aquí, por allá, invertimos aquí, invertimos allá. Queremos crear un futuro prometedor para nosotros. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. El Señor dice, en vano es que te levantes temprano para ir a trabajar. En vano es que vuelvas tarde de trabajar. Todo eso es en vano. No sirve. Porque dice, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores con tanto sacrificio. Y preste atención a la parte final del versículo 20, versículo 2. Pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Saben lo que quiere decir este salmo? Que el Señor bendice aquellos que confían en Él, aquellos que dependen en Él, mientras duermen. ¿Está aquí, hermano? ¿Está aquí? ¿Lo puede leer? ¿Lo puede entender? ¿Lo puede creer? Aquí está la dependencia de Dios y no depender de tus habilidades, y no depender de tus fuerzas, y no depender de tus planes, y no depender de tu organización, y no depender de tu experiencia, sino únicamente depender de Dios y entender que el Señor dará a su amado mientras Él duerme. Nos bendecirá mientras dormimos. Lo hace Él. Porque Él es el dueño de todo, Él es el soberano, Él mueve los vientos, Él trae la sequía, Él trae la lluvia, Él trae todo, Él trae la guerra, Él trae la paz de Él y por Él vivimos. Él trae la pandemia, quita la pandemia, trae enfermedades, quita enfermedades. Nuestra vida está en sus manos. ¿Cómo no voy a orar en todo tiempo entonces? ¿Cómo no voy a orar en todo tiempo entonces, hermano amado? La oración constante es una señal de sumisión a Dios. Estoy en la primera de mi argumento. Una vida de sumisión es una vida de oración.
Un corazón rendido a Dios es un corazón que ora. Una vida que busca a Dios, que adora a Dios, es alguien que pasa tiempo en la presencia de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque era un adorador, era un hombre sumiso a la voluntad de Dios, era un hombre que buscaba a Dios con desesperación y dependía de Dios, era sumiso a su voluntad. Él, escribiendo con sus propios puños, nos dice en el Salmo 55:17, en la tarde, al amanecer y al mediodía, oraré y clamaré. Vamos, iglesia, léelo en voz fuerte tú, quiero escucharte. 1, 2, 3, léelo. Ahora mira a tu hermano que está a tu lado y mirándolo a los ojos, dile, en la tarde, al amanecer, al mediodía, tenemos que orar. ¿Puedes entender aquí lo que el salmista está escribiendo? Dice, en la tarde, al amanecer y al mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Porque el Señor le agrada cuando nosotros nos sometemos a su voluntad, cuando nosotros rendimos nuestro corazón a Él, cuando lo buscamos con desesperación y con un corazón contrito. Él nos oye, Él nos escucha. Por eso Jeremías 29:13 dice así, y me buscaréis. Y luego que dice, y me hallaréis. ¿Cómo y cuándo? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El Señor está buscando corazones rendidos, corazones sumisos a su presencia. El Señor no va a despreciar jamás a alguien que le busque con un corazón sincero, con un corazón contrito, con un corazón humillado. Si tú te rindes al Señor en oración y le buscas todos los días y reconoces tu necesidad de Él, tu dependencia de Él, reconoces tu pecado, reconoces tus limitaciones, reconoces tu fealdad y vienes a Él con un corazón sincero, el Señor no despreciará tu oración, te va a cobijar y va a ver tu palabra, oír tus palabras. El Salmo 51:17, el salmista nos dice, los sacrificios de Dios. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? No son los sacrificios, dice el salmista. No son la grosura de los animales. No es solo el holocausto lo que le agrada al Señor. ¿Qué es lo que le agrada? Dice, los sacrificios de Dios, ¿qué son? Son el espíritu quebrantado, al corazón contrito. ¿Qué es el corazón contrito? Humillado. Ese corazón que reconoce su necesidad de Dios. Ese corazón que busca a Dios con desesperación, que se humilla, dice, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando tú buscas a Dios con desesperación, con humildad, con sinceridad, te humillas ante Él y reconoces tu necesidad de Dios, reconoces tu miseria, reconoces tu debilidad, reconoces tus pecados. El Señor te acobija, te sana, te limpia, te restaura, te recibe, te escucha, te hunde en su presencia, te une a su intimidad, hace que participes de la danza divina. De esta misma forma leemos en Isaías 57:15, donde se nos dice y se nos enseña de la siguiente manera, porque así dijo el alto y sublime, solo Dios es sublime, Él es deleitoso, Él es bello y hermoso. Y eso se experimenta en la oración. Él está en lo alto, en lo sublime, en lo perfecto, en lo majestuoso, en lo maravilloso. Y luego dice,
el que habita la eternidad, porque Él es eterno, no tiene principio ni fin, y cuyo nombre es el Santo, porque está apartado de todo pecado, de toda injusticia. Dice, yo habito en la altura, santidad. ¿Dónde habita Dios? En la altura y la santidad, no en lo terrenal, no en lo corrompido, no en el pecado. Dice también que Dios no solamente habita en la altura y en la santidad, ¿dónde más habita? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Ser vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hermano, Él es el que te oye. Él quiere oírte. Él es el Señor, el Dios Todopoderoso. Él quiere escucharte. Cuando Él ve un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón rendido a Él, el Señor no desprecia su oración. ¿Está escuchando, hermano? El Señor no desprecia su corazón. Termino aquí. Pero cuando alguien es soberbio, autosuficiente, arrogante, que se cree el dueño del mundo, que se cree que lo puede todo, que se cree que tiene su vida en sus manos, el Señor lo mira de lejos. Pero cuando el Señor ve a alguien quebrantado, humilde de corazón, por más pecador que sea, por más sucio que se encuentre, por más cosa vil que haya hecho, si esa persona se arrepiente, se humilla y viene arrepentido y cree en Cristo Jesús, el Señor lo sana, el Señor lo vivifica, el Señor lo levanta, porque el Señor no miente y dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar la vida. ¿A quién? El corazón de los quebrantados. Te quebraste, reconociste tu miseria, caíste de rodillas y le dijiste al Señor, Señor, yo te necesito. Señor, yo necesito de ti, necesito tu ayuda, necesito que me guíes, necesito de tus fuerzas, necesito, Señor, que me tomes en tus manos, necesito tu auxilio. Eso es orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Hermanos, he terminado la primera sección de mi sermón. Vamos a levantarnos y dar gracias a Dios por esta ocasión. Amén. Ponte de pie.